el larga vida de este homenaje. A 120 años de su nacimiento, podríamos pensar que se lo ha dicho todo, o casi todo, sobre Vallejo y su poesía. Y sin embargo, siempre que uno vuelve a leer uno de sus poemas, se siente invadido de una emoción renovada y misteriosa, como si lo que está leyendo viniera de lo más hondo de su propio ser. Vallejo, en efecto, como para darle la razón al humanista Michel de Montaigne, quien en el siglo XVI afirmaba que cada ser humano lleva en sí la forma entera de la humana condición, escribe una poesía en la que, más allá del yo confesional, el yo poético asume la voz de un yo colectivo que dice la condición humana y la afirma como trascendencia. A través del hombre Dios de su poesía, que sustituye al hombre, al Dios hombre de las Escrituras, Vallejo aborda, como hará más tarde Malraux, por ejemplo, en su creación narrativa, la grandeza y la tragedia de la condición humana en un lenguaje que va renovando las formas y los contenidos. Desde los heraldos negros hasta España aparta de mí este cáliz, pasando por trills, poemas en prosa y poemas humanos, el mito central constitutivo de la creación vallejiana es efectivamente la tentativa de abolición o negación de la muerte a través de la celebración del hombre Dios y de la inversión de los valores de la resurrección cristiana. El lenguaje poético de Vallejo se inscribe en este proceso. Parte, y no puede ser de otro modo, de la existencia de las palabras a las que, a través de un doble proceso de desestructuración y reestructuración, va desconectando de la realidad concreta para darles un alcance literario cósmico, intemporal y universal. Pues las modificaciones morfológicas, gráficas, fonéticas, las elaboraciones rítmicas que le dan a la poesía de Vallejo su impronta inconfundible, conllevan cambios semánticos y creaciones de nuevas unidades de sentido que sostienen la utopía del poeta. La afirmación del yo poético se va haciendo a través de una lenta y progresiva búsqueda en la que se pueden distinguir 4 momentos claves que plasman en el contenido y la forma de los poemarios principales. Si los heraldos negros está marcado por la fuerte presencia de un yo confesional, perfectamente ilustrado por el reiterativo "yo no sé" que martillea el primer poema, un yo en permanente conflicto con remanentes edípicos vinculados a la problemática materna. A partir del conflicto con la madre y de su proyección en la mujer amada, Trills entra ya en la aproximación a un yo ajeno y en la problemática de la otredad. Es el enfrentamiento entre el este y el aquel que concluye el poema 42. Mientras poemas humanos y poemas en prosa giran en torno a la afirmación de un yo colectivo en su dimensión social, fundamentado en los valores de la solidaridad y del trabajo, y este yo colectivo se verá definitivamente superado en el yo de la especie humana y su trascendencia mítica que sostienen los versos de España aparta de mí este cáliz. Sin embargo, conviene señalar que los hitos temporales y espaciales que determinan estos distintos momentos son muy difusos y borrosos. Se pasa imperceptiblemente de uno a otro en el marco de una continuidad sin rupturas, pues en cada momento actúan pasado y futuro como nueva unidad poética de un presente intemporal en el que se funden tiempo natural y tiempo mítico.
Vale decir, un tiempo que cobra varias formas, desde la visión lineal occidental del río de Heráclito a la percepción circular de los antiguos americanos. De la complejidad de la escritura vallejiana, de su dificultad a aprenderla y ubicarla en un tiempo y un espacio preciso, de su complicación en la captación del yo poético, da fe el largo poema de 47 versos, publicado por Vallejo en 1921 y que se verá fragmentado luego con algunas modificaciones en 3 partes en la publicación de Trilce con los números 12, 32 y 44. Se trata en efecto de un poema en el cual actúa la problemática edípica en su doble dimensión de relación con la madre y de relación con la creación literaria. Un poema en el que aparece un yo identitario y poética en busca de definición que marca de su impronta indeleble la poesía de los heraldos negros y se proyecta en una dimensión humana y estéticamente más amplia en la de Trilce. Y ya tuve la oportunidad de señalar que el descubrimiento de este largo poema nos permite recuperar para los 3 mencionados poemas de Trilce una unidad de sentido que engloba la doble perspectiva de la creación humana y literaria. Una unidad de sentido voluntariamente dislocada por el poeta, no solo por la fragmentación del texto inicial, sino por la manera arbitraria, no digo desprovista de significación, de clasificar los fragmentos. Pues, siendo Trilce 12 el poema del anuncio del parto, Trilce 32 el poema del nacimiento y Trilce 44 el poema de la concepción, la observación de las reglas en el desarrollo de la secuencia temporal hubiera tenido que respetar el orden de numeración 44, 12, 32. En realidad, Vallejo procede, como ocurre muchas veces en su poesía, a la inversión de los fragmentos, remontando el tiempo a partir del anuncio del parto hasta la concepción y colocando al nacimiento en posición central. En esto, claro, reside uno de los aspectos más novedosos y vanguardistas de su escritura, introduciendo de algún modo la técnica del monólogo interior, del flashback, de los puntos de vista, utilizado por el cine, el especial y luego por la novela. Y por razón, José Miguel Oviedo puso en el mismo nivel a Trilce con el Ulises y el poemario de Eliot, La Tierra Perdida. Entonces, pero por encima de todo, subvirtiendo tanto espacial como temporalmente el orden de la razón consciente y sustituyéndolo por el orden del deseo inconsciente y de sus representaciones mentales. En el caso que nos interesa, observamos, por ejemplo, en la numeración de los poemas que la suma de las cifras 12 y de las cifras 32 equivale a las cifras 44. Bueno, no importa que se trate de un acto deliberado o puramente fallido, pues si hay algo deducible del ordenamiento numeral de los fragmentos, es ciertamente que lo más dificultoso e importante para Vallejo es la concepción, o sea, la forma que sostiene el fondo, lo cual es un indicio más de que en Trilce el poeta está en un momento de búsqueda estética y también en un momento de definición identitaria a través de la exploración de la otredad. En Trilce, en efecto, asistimos a un intento de liberación de la problemática edípica por la sustitución de la representación mental del deseo por la imagen concreta del acto sexual, no totalmente desligado, sin embargo, de sus connotaciones incestuosas y
culposas. Un buen ejemplo, entre otros varios, de la problemática vallejiana de Trilce son los poemas 11, 31 y 42, que a mi modo de ver conforman una misma secuencia poética comparable con la de los poemas 12, 32, 44, que constituían inicialmente un solo poema, no solo por su contenido, sino por su estructuración y su ordenamiento. En efecto, si Trilce 11 nos presenta el encuentro con una niña casada, prima del poeta, Trilce 31 expresa el sentimiento de culpabilidad frente al incesto y de rebeldía frente a Dios, mientras Trilce 42 refiere la propia relación incestuosa, las condiciones en que se produce y los sentimientos que entraña, la imagen del talle sirviendo de enlace entre el primer poema y el último. Como en Trilce 12, 32, 44, Vallejo ordena la secuencia no según la lógica de su desarrollo temporal, esto es, el acto incestuoso, el sentimiento de culpabilidad y de rebeldía frente a Dios que se derivan de él y el reencuentro con la prima casada, sino que parte del final de la secuencia remontando hasta el origen para colocar en posición central el sentimiento de culpabilidad y la rebeldía contra Dios tras precisamente la ruptura del tabú incestuoso. Un sentimiento del que, en el fondo, pese a su deseo de dar forma a su destino, nunca llegará a deshacerse definitivamente. Un análisis detallado de los tres poemas, que desgraciadamente no puedo presentar en el marco de esta conferencia, confirmaría sin duda alguna la hipótesis de lectura. Me contentaré con hacer algunas observaciones sobre la manera como se manifiesta el sentimiento de culpabilidad frente a la ruptura del tabú incestuoso. Conviene apuntar en primer lugar que en el recuerdo del primer poema, estructurado alrededor de la idea de azar, que inicia y finaliza el texto como manera de oponerse al determinismo del destino, el acto incestuoso no es nombrado, tan simplemente evocado a través de una perífrasis. Es de notar asimismo que el sentimiento culposo permanece a pesar del deseo de atenuarlo y de negarlo, como bien muestra el inicio del poema, que se refiere a una niña encontrada de casualidad, que solo después será identificada como prima. Y el final, que presenta el incesto como juego infantil e inocente, fruto del azar. Haré observar por fin que el acto incestuoso, realizado con la pureza e inocencia de la infancia en casa de una difunta, equivale a un acto germinativo, recreativo del acto genésico original, y viene a representar de alguna forma una tentativa inconsciente de prolongar la vida más allá de la muerte. En Trilce 42 tampoco se nombra directamente el acto en el momento de su realización. El temor al incesto viene sugerido a través del dolor de cabeza y la ambivalencia del deseo erótico que produce placer y dolor. Si bien es cierto que el acto erótico tiene connotaciones negativas y culposas, también tiene connotaciones positivas y gratificantes y cobra una dimensión sagrada, natural y cósmica. En el poema 31, el primer verso, Esperanza plañe entre algodones, resume perfectamente la situación de un destino adverso y doloroso, cuya idea es desarrollada en la primera estrofa y contra el cual se intenta luchar. Un destino impuesto por los valores de la religión cristiana y el tabú del incesto,
contra los cuales el yo poético, si bien no quiere obviarlos, se revela. Otro de los ejemplos más elocuentes de la problemática de Trilce es el poema 19, donde los símbolos religiosos del nacimiento de Jesús se ven revertidos y se nota la manifestación ambivalente del placer sádico, la permanencia del complejo excrementicio propio de la fase anal y psicoanálisis en la evolución de la libido infantil, y se pasa de la sacralización a la profanización de la escena bíblica. Es notable en este poema el uso de las minúsculas en lugar de mayúsculas en la evocación de María y San Gabriel, y al final la divinización del hombre. El gallo inocente del inicio se transforma en el último verso en gallo incierto, perdiendo de algún modo su carácter sagrado como consecuencia de una existencia sin opción alternativa, ya que no hay dónde bajar ni dónde subir. La ambivalencia del placer sádico, perfectamente ilustrada en la idea del masticar, saborear, se sostiene en una serie de oposiciones entre lo sagrado y lo profano, hielo, brasas, bajar, subir, y por una serie de oxímorones divinamente meado y excrementido: el sin luz amor, el sin cielo, lo más piedra, lo más nada. La rebeldía frente al orden de la creación, a la imperfección del mundo, no puede verse mejor ilustrado que por la imagen de la quema de las naves y más aún de la última esencia, y termina nuevamente en la última estrofa en una inversión de los símbolos religiosos, tierra, cielo, infierno, paraíso, a través de los cuales, en última instancia, el hombre afirma su libertad. Esta situación se hará aún más patente después de Trilce y se ensanchará al campo social. Así, en algo te identifica de poemas en prosa, Vallejo podrá preguntar: ¿qué hay de más desesperante en la tierra que la imposibilidad en que se halla el hombre feliz de ser infortunado y el hombre bueno de ser malvado? Alejarse, quedarse, volver, partir. Toda la mecánica social cabe en estas palabras. Lamentando Vallejo sencillamente la imposibilidad de llegar a la reversibilidad del bien y del mal, que, como bien señala Octavio Paz, solo se da en el espacio de lo sagrado. Vale decir, en el espacio de la utopía al que Vallejo quisiera y no puede acceder. Y en poemas humanos, en un poema como Yuntas, se cifran todas las ambivalencias de la poesía vallejiana y de su utópica búsqueda de la unidad y de la armonía, esto es, de lo sagrado. El poema está estructurado alrededor de yuntas de contrarios, de dualidades que no se oponen ni se excluyen, sino al revés, que se van reforzando y terminan en una unidad perfecta, según revela con meridiana claridad el completamente destacado solo en el último verso, que ha engullido la dualidad de los contrarios que lo acompañaba en las estrofas precedentes. En España, aparte de mí, este cáliz, se acaba el proceso de definición tanto identitario como creativo. El yo confesional de los heraldos negros, el yo dual y conflictivo de Trilce y el yo social y colectivo de poemas en prosa y poemas humanos, encarnado en la simbología del pan. Eso sí, importante, querido Agustín, el pan se convierte en el yo de la especie humana, en el marco de la trascendencia mítica,
emblematizada por la Madre Universal encarnada por España. Así, el proletario que muere de universo del primer poema se verá trascendido por el cadáver resucitado de masa, no por voluntad divina, sino por voluntad humana, a pedido de todos los hombres de la tierra. Y el mundo será salvado por la pureza e inocencia de los niños que representan el porvenir y la utopía. Si la madre España cae, es un decir, salid, niños del mundo, y a buscarlos. No puede haber, creo, llamado más ecuménico, profano y sagrado a la vez, para salvar al mundo y a la especie humana del caos y de la destrucción. Gracias. La ronda de preguntas, si lo tuviera, por favor, que sean muy precisos y breves. Directos sobre todo. ¿Alguien desea preguntar, comentar, por favor? Primero felicitarlos a los dos. Me parece que Vallejo no solo es inagotable, sino un terreno en el cual cualquier ángulo, cualquier búsqueda puede ser fructuosa e importante y fructífera. Yo quería preguntarle al señor Forges si este yo poético, parto primero de la cosa breve que plantea Federico Hegel, que para que exista poesía dramática tiene primero que existir la poesía lírica y la poesía épica. La unión perfecta de ambas poesías, dice Hegel, en el sistema de las artes, produce la poesía dramática. Y estos planteamientos de su análisis son extraordinarios. Yo quisiera cómo también están en el teatro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en el Perú y en el extranjero se ha subestimado tanto a Vallejo en su producción dramática? Solo voy a citar la última obra, que es La Piedra Cansada, en donde el tema fundamental es el amor, porque Tolpor, que se enamora de Caura, rescata del Incario el amor universal, humanista de Caura, y nos propone a los peruanos, igualmente a los hombres progresistas en el mundo, que el futuro se construirá con amor. Entonces, el yo poético de Vallejo se da también en el teatro. Yo creo que sí, pero ¿usted qué indagación ha hecho ahí? Porque yo he hecho un prólogo sobre el teatro de Vallejo y me faltan elementos, a mí me parece extraordinaria su ponencia. Gracias. Bueno, yo creo que lo que ha dicho usted no merece respuesta, es un comentario que me parece totalmente justo, adecuado. Bueno, si supiera por qué efectivamente se desestima la obra de Vallejo tanto en algunos medios, tanto en Perú como en el extranjero, con gusto le respondería, pero no lo sé, por supuesto que no lo sé. Ahora, en cuanto al yo poético que puede intervenir en el teatro, cierto es que interviene el yo poético de la poesía también en el teatro y también en los cuentos. Yo recuerdo, por ejemplo, el hermoso cuento Pancoyún, que donde podríamos hacer un análisis casi equivalente al que estamos haciendo con la poesía de Vallejo. Y en muchas crónicas, y eso me ha interesado realmente la ponencia que acabamos de escuchar, y también los elementos, el Vallejo se desnuda de alguna manera en varias frases, en varios comentarios, como lo hace en algunos versos, pero hay que ir a, digamos, a la esencia misma
de lo que dice Vallejo. Una última pregunta, por favor. 2. Buenas noches. Muchas gracias por su excelente participación y quería preguntarle a la doctora Marta Ortiz Canseco cómo Vallejo, desde los Heraldos Negros, dice el tema del amor recurrente. Pero en Poemas Humanos casi ya tan solo tiene 2 poemas de amor a su esposa. Y luego en España, parte de este calle de Magnes, es un poema de Hesse, para mí lo mejor que sea. A su modo de ver qué pasó con el Vallejo enamorado en Europa. Pienso que supongo que dejaría de tener, digamos, interés poético para él, ¿no? No creo que su biografía eso dejara de existir, obviamente, pero supongo que, sobre todo en España, aparte de este cáliz, yo creo que hay un amor, pero no es el amor que aparece en otros poemarios, ¿no? Pero bueno, no sé bien cómo responderle a La última consulta, por favor. Muy buenas noches, felicitando a los organizadores por hacer de esto una cosa extraordinaria. Solo a Roland, una que está de nuevo en el Perú. Vallejo, cuando regresaba a los hoteles donde a veces no tenía para pagar la noche, decía: todavía venden mandarinas. Roland, hoy que yo te decía en la mañana, no hay determinismo alguno. ¿Cómo ves ese Vallejo que todavía trasciende y que camina por las calles de Lima, por el Perú en general, y ahora te llevas una muy buena nueva? Seguro que el 2013 te tenemos una linda sorpresa. En todo caso, quisiera esa constante de la buena noticia que tiene el Perú. Ciertamente hay gente, generaciones jóvenes, que no han leído íntegramente las crónicas de Vallejo, periodista en Europa, pero sin embargo, tú como un especialista, ¿qué dirías a esta gran audiencia y a quienes seguramente lo vamos a transmitir? Muchas gracias. Mira, yo te voy a contestar con una sola frase. A veces cuando camino por la calle de Lima o del Perú, me parece que soy como Vallejo caminando por las calles de París. Agradecemos la participación de la profesora Marta Ortiz Canseco y del doctor Roland Forges en esta mesa. A continuación, una conferencia profesora a cargo del profesor Steven Fabra. Ya,